Como que bien pueden observar, esta tabla de, de los diferentes coeficientes y factores de respuesta sísmica para los sistemas sismoresistentes se encuentran en el capítulo 12. ¿Sí? Entonces, vamos a tener muchos tipos clasificados por ASC, que es quien al final de cuentas nos va indicando por dónde es de que nosotros debemos de irnos. Tenemos unos grupos que, digamos, tratan de englobar todo el sistema, ¿sí? Y que cabalmente, a ver por acá, tenemos los sistemas que contienen muros de carga, ¿sí? Generalmente aquí nosotros vamos a encontrar mampostería, o bien dicho en inglés, masonry, ¿sí? Que pues ya se puede ir aplicando donde así se vaya adecuando. Tiene algunos factores que sí varían, es decir, o sea, notemos que puede ir desde sistemas que son demasiado rígidos. Al contrario, estos es poca la utilidad que generan. eh, de hecho, casi que no se diseñan para que desarrollen ductilidad, sino que al contrario, se desarrollan para que sean muy robustos, muy resistentes. Pero el factor de modificador de respuesta, miren, este valor pues, generalmente andará desde 1, desde la unidad, hasta 8. ¿Sí? Entonces el valor más grande que ustedes encontrarán acá pues sería de un 8, que es cabalmente este que aquí se les encierra. ¿Sí? Si hablamos de sistemas de acero, pues en marcos especiales a momento tenemos un R de 8. Steel Special Moment Frames, permítanme, esto sí sufrió una actualización. Vamos a ver. Steel Special Moment Frame. Ah, no, aquí está. Sí, sigue siendo de 8, perdón. Em, tenemos lo que serían armaduras, ¿sí? O celosías, como ustedes le llamen a estos. Mm, donde básicamente, pues esta armadura ya genera una pequeña disminución. Podemos tener sistemas combinados, que sería básicamente entre concreto y acero. Dependiendo también de qué tanta ductilidad nosotros vayamos a permitir, así va a ser el valor. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, eso de reducir. Pues que si nosotros tenemos acá, y para eso pues voy a regresar un poco aquí en la gráfica, vean ustedes que, a ver, pues, para un ejemplo, si aquí hubiéramos tenido un valor de 8, digamos, bueno, 8 es demasiado, pero digamos que pudiera ser de 8. Tal vez no es tanto si lo pasamos ya a metros sobre segundo cuadrado. Y nosotros le vamos a aplicar un sistema de marcos de acero especiales a momento. Entonces, pues lo que vamos a tener ahí es de que esos 8 metros sobre segundo cuadrado, que recuérdense, aquí tenemos la aceleración. Obviamente aquí está expresado en Gs. Pero si nosotros en algún caso, digamos, alcanzamos un equivalente, digamos que 0, que 8 dividido en 9.81 es 0.81. Bueno, digamos que esta gráfica aquí llegó a 0.81 de G. Esos son los 8 metros segundo cuadrado. Cuando hablamos de que vamos a tener un sistema que va a permitir bastante utilidad, el denominador acá sería un R de 8, ¿sí? Entonces podemos decir que de alguna manera tenemos que diseñar la estructura ya no con esos 8 metros segundo cuadrado, sino que solamente con uno, 1 metro segundo cuadrado de aceleración. Eso es una reducción bastante grande, porque no estamos, perdón, estamos disminuyendo bastante la aceleración. Y bueno, pues si al final de cuentas la fuerza es la masa por la aceleración, aquí tenemos una fuerza bastante menor. ¿Quién no quiere diseñar con fuerzas pues bajas? Obviamente, y ojo, y en mayúsculas, esto sería siempre a través de la normativa. No podemos hacer nada que esté fuera de la norma. Pero si ustedes saben aprovechar estos parámetros, van a permitir que de forma adecuada tengan que aplicar eh, los parámetros donde así correspondan. Es decir, si ustedes no necesitan que su sistema sea tan rígido, sino que al contrario, pues sea fácil
sea desplazable, en realidad lo que, van a necesitar, pues en estos casos sería que se preste una atención adecuada, ¿sí?, a los detalles constructivos especialmente. Por ejemplo, en sistemas de acero, muchas veces lo que uno debe de procurar es tratar de conseguir, digamos, de manera que las uniones y los detalles puedan desarrollar ese desplazamiento, ¿sí? Pero, a ver, ¿por qué hablamos tanto de desplazamiento y de que puedan incursionar todas las piezas en su rango elástico? Y pues, ojo, que aquí es precisamente para que se pueda disminuir esta meseta de la gráfica de las aceleraciones. Obviamente, va a ocurrir un punto en el cual nosotros vamos a tener una limitante, ¿sí? Hay muchos parámetros que hay que tomar en cuenta, además del el coeficiente de modificación de respuesta. Nosotros también tenemos que permitir eh, un valor que sería un omega sub 0, en el cual, pues, aquí también, esto va a depender acerca de el sistema sismo resistente que así tengamos, ¿sí? Entonces, si estamos utilizando los marcos de acero resistentes a momento, mantendríamos nuestro valor de 8, pero nuestro factor de sobreresistencia, el omega sub 0, pues esto sería entonces un valor de 3, que también, vean ustedes, este no es tan probable que cambie, pero sí podemos llegar a tener ese tipo de características. Y aparte una amplificación CD, que es el que nos va a amplificar las deflexiones, ¿sí? Entonces, si son varios valores los que nosotros tenemos que ir aplicando, ¿qué va a ocurrir entonces con la estructura? Pues dependiendo de qué tan fácil o de qué tan dúctil pueda ser, debemos de llegar a controlar de manera correcta, pues obviamente todas esas, debemos de llegar a controlar, debemos de llegar a controlar que nuestra estructura, que ya sabemos se va a desplazar, se pueda desplazar dentro de un rango que sea seguro. Y esto generalmente pues va a estar sucediendo a través del chequeo de las derivas. Entonces nosotros, digamos, como diseñadores responsables, lo que debemos de garantizar es de que no vamos a tener características como los esquemas que podemos observar acá. ¿A qué voy? Que si nosotros controlamos correctamente pues el comportamiento de nuestra edificación, lo que va a pasar es de que sí se va a desplazar, pero dependiendo de qué tipo de estructura nosotros vamos a tener, así deberíamos de controlar eh, que no vaya a tener formas o modos de vibración diferentes, o raros o atípicos, que al contrario, en vez de ayudar, lo que vayan a hacer es amplificar alguno de estos movimientos, ¿sí? Entonces, ¿dónde puede suceder eso? Pues en realidad en todas las estructuras nosotros debemos de tener el cuidado adecuado para que de alguna manera cuando estemos revisando los desplazamientos de toda la estructura y sus formas de vibrar, que va a ser un análisis modal, eso pues como se recordarán ustedes, yo les mencionaba que pues, lo vamos a ver en el siguiente curso, o incluso pues esperaría yo logramos abordar eso en este contenido. Pero básicamente hace referencia a que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos alguna distribución irregular de marcos, de columnas, o digamos, por alguna razón, yo tengo una, de alguna edificación, imagínense ustedes que aquí tuviésemos un bloque, ¿sí? Algún edificio, y aquí tenemos, pues, columnas un poco más robustas. A lo mejor por arquitectura, aquí había que dejar algunos, no sé, algo, más columnas, columnas más rígidas, había que dejar algunos muros, a veces, pues,
se aprovechan ahí a hacer sistemas combinados, entonces metemos algunos muros, utilizamos algunas columnas un poco más robustas y a lo mejor, digamos aquí, pues es el ingreso del edificio. Entonces, pues esto, digamos, nos lleva a que de alguna manera aquí vamos a contar nosotros con pues un poco más de flexibilidad, tenemos marcos un poco más livianos. Entonces, pues eso en qué incurre al final de cuentas, en que vamos a tener marcos que no están tan comprometidos o no están tan restringidos. Generalmente donde hay vanos o puertas grandes, eso llega a suceder. Eh, entonces, lo que va a suceder es de que es probable que el centro de masas, eh, aunque si bien sea cierto, puede estar geométricamente pues bastante centrado, pues al centro geométrico, aquí me refiero, como es un cuadro, pues debería estar aquí en la mitad, ¿no? De B medios, y si esto fuera A, de A medios, por ejemplo. Pero a lo mejor el centro de rigideces está un poco más desplazado hacia este lado, donde tenemos un delta 2. Entonces, si tenemos un sistema muy rígido, lo que ocurre es de que tenemos una excentricidad. La excentricidad yo creo, me imagino ustedes, de casualidad ya vieron sistemas de albañilería o mampostería, muros de concreto confinado, de block, de casualidad. No, No, profe, profe, no no miramos miramos muros muros nosotros. nosotros. Miren, ok. Bueno, vean. Entonces, generalmente, o algún curso donde han visto excentricidades, de casualidad. Lo Lo vimos vimos en en diseño diseño concreto concreto 1. 1. Ah, pero sí, sí lo han visto. Sí, sí han visto cómo diseñar un edificio completo, por ejemplo. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Gracias, gracias, gracias. Ok. Entonces, vean. Pues efectivamente, como en ese diseño de edificaciones, donde ustedes seguramente calculaban también la excentricidad, pues lo que empieza a ocurrir es de que va a aparecer, si ustedes pues ya hicieron algunas prácticas, se darán cuenta que sabemos que va a ocurrir, pero lo que debemos de revisar es de que sean desplazamientos o irregularidades que estén pues bastante acertadas, ¿sí? Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque eso no depende tanto de si es un sistema de marcos de acero o marcos de concreto o un sistema tipo cajón, sino que en realidad nosotros, a ver, digamos que pues estamos generando un diseño y elegimos el sistema C1, que esto nos genera un R de 8. Pero aparte, nosotros en la normativa, aquí pues estoy utilizando una normativa de una norma de seguridad por los esquemas que están en inglés, pero también estos se encuentran en la ASC, si es que lo encuentro por acá, permítanme, quiero ir, este es el diafragma, un segundo, solo quiero ver por dónde es que están estos esquemas. Aquí. Aquí tenemos irregularidades torsionales, ¿sí? Bueno, es una torsión accidental. Esto es una planta que tiene dos muros, ¿sí? Y tiene pues tres ejes verticales de columnas, así que es un sistema, pues habría que ver cómo están las fuerzas, a ver si no es dual o a ver si no es un sistema combinado o un sistema mixto, ¿verdad? Pero pues lo que empieza a suceder, permítanme, vamos a buscar aquí un par de esquemas más, es de que cuando nosotros tenemos pues todas estas características, nosotros tenemos que hacerle un ajuste a ese valor de reducción, ¿sí? Bueno, y no, me voy a quedar, permítanme, por aquí hay un par de valores que necesito. A ver, perdón, solo lo estoy buscando aquí rapidito. Eh, mm, mm, mm. Bueno, si no, utilizo la presentación aquí y se los voy a explicar. Pues sucede que cuando nosotros empezamos a tener características como estas, por ejemplo, digamos que tuviéramos una irregularidad torsional, es decir, que el valor de la deriva 1, ojo que esta ecuación puede cambiar dependiendo de la norma que diseñemos.
Nosotros vamos a aprender a diseñar con la ASC y luego vamos a ir viendo los parámetros de la norma nicaragüense. Pero pues, todos estos valores pueden o no modificarse. Hay que guiarse siempre con la normativa local, ¿sí? Pero el concepto es el siguiente, de que si nosotros tenemos una irregularidad torsional, es decir, que nosotros tuviéramos, por ejemplo, de que la deriva 1 pues es mayor, que se cumplan estos criterios, donde pues de alguna forma se trata de promediar aquí las derivas, eso se multiplica por 1.4, y si eso fuese mayor a la deriva número 1 y mayor o igual, y eso fuera mayor a 1.2 veces el promedio de las dos, pues lo que va a pasar es de que vamos a tener que aplicar un factor de seguridad que es phi, ¿sí? Em, entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente cuando tenemos ese tipo de comportamiento, lo que tenemos que ir revisando es un ajuste a través de aplicar un factor de seguridad. Si tuviéramos una irregularidad torsional extrema, noten ustedes que lo que se hace es de que se va a aplicar, en vez de un phi sub p, un phi sub p con un valor de 8. Quiere decir de que pues esta irregularidad fuera mayor a 1.4 veces el promedio de las dos. También, si tuviéramos nosotros vean que esto pues, representa la volumetría de una edificación, y hay algo, pues en esta normativa le llaman retrocesos en las esquinas, ¿sí? Donde el valor de A, es decir, el entrante de esta dimensión B, es mayor, perdón, a 0.15 veces el valor de B. Es decir, que si 15% de la longitud en B pues, se está excediendo acá, en esta entrada, hay que aplicarlo. Y también el valor de C, pues tuviera la misma situación para este lado B. Si también pues revisamos ahora en elevación, podemos tener un comportamiento de un piso flexible, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros acá es de que si por ejemplo, vean ustedes, vamos a ver acá, la rigidez K, rigideces pues siempre como ustedes bien sabrán se denominan con la letra K, pues estas, si el valor de este piso en D, de la rigidez que aporta este nivel, multiplicado por 0.60 es menor o igual a la rigidez en el nivel inferior, ¿sí? Pues lo que debemos de hacer es aplicar un ajuste. También el valor de phi en A, que vean ustedes, y ya voy para esta ecuación, el valor de R final que vamos a utilizar nosotros va a ser el valor de R sub 0, que es el que aparece en la tabla, y nosotros lo tenemos que modificar, es decir, ok, a lo mejor estábamos bien con un valor de 8, pero entre tanta reducción que yo voy haciendo, por ejemplo, vamos, imagínense ustedes que el valor de phi en A aquí también me diera de 0.8. A ver, lo vamos a poner bastante extremo. Digamos que es una edificación bastante irregular. Yo tenía 8 originalmente y eso lo multiplico por 0.8, que es este valor de phi en A. Esto ya me bajó a 6.4. Si por ejemplo tengo una irregularidad torsional extrema, pues ¿qué es lo que va a pasar? De que nuevamente este resultado lo vuelvo a multiplicar por el valor de phi en P. Vean que aquí la ecuación es phi por A, phi por P, phi por R. Esto entonces por 0.8. Ya vamos bajando bastante. Y luego tengo un valor de phi en R, que esto sería una irregularidad en diafragmas. Perdón. El valor de R... Uy, aquí hay un... Sí, bueno, vamos a aplicarlo acá. Y esto lo multiplicamos por 0.9. 0.9 por 5. ¿Qué era? 5.12. No. Teníamos 8 por 0.8 por 0.8 nuevamente por 0.9, digamos. Que aplicar este valor. O sea, tenemos de verdad los peores escenarios posibles.
Entonces, el detalle es de que, por ejemplo, si nosotros teníamos el valor de 8 y lo dividíamos, pues 8 metros segundo cuadrado, para hacerlo por la unidad, que era bastante fácil, y lo dividíamos en el valor de R, que era 8, pues esto nos daba 1 metro segundo cuadrado. En cambio, si ahora los 8 metros segundo cuadrado nosotros los dividimos sobre 4,68, que es este valor que tenemos de este lado izquierdo, pues lo que va a pasar es de que en realidad ya no tenemos el 1 metro segundo cuadrado, sino ahora estamos llegando a 1,74. Pero es una aceleración un poco más alta, porque lo que está tratando de buscar estos valores que modifican la respuesta es tratar o evitar de que se pueda reducir tanto si es que em, aquí tratamos nosotros de evitar, aunque puede ocurrir y desarrollarse una ductilidad bastante adecuada, pero si nuestra propuesta de edificación por estructuración, por arquitectura, pues simplemente produce escenarios bastante irregulares o muy críticos o que pueden provocar algún efecto contraproducente o muy crítico, pues lo que va a pasar es de que nosotros podemos reducir. O sea, eso no se quita. Siempre tenemos esta reducción, ¿sí? Pero no podemos reducirlo tanto, ¿ya? Entonces, por ello es de que son factores que disminuyen este valor, porque al final buscan que R sea pues más baja. Aunque tengamos un sistema bastante útil, pues que sea baja. ¿Dónde puede afectar un poco más cuando tenemos sistemas pues que son bastante robustos, bastante rígidos, como ese sistema tipo cajón que tenía un R de 2, si esto si lo multiplicamos por 0,9, perdón, por 0,8, por 0,8, por 0,9, pues ese sí nos baja casi a la mitad, ¿verdad? Em, Muy bien, entonces pues lo que buscamos acá es tratar de que aunque tengamos un buen sistema sismo resistente, pues no permita tanta, tanta desplazabilidad, ¿sí? O le apliquemos más fuerza de la que le puede llegar a ocurrir, de tal manera que por la irregularidad que tenemos, pues todo el edificio tiene que sufrir un pequeño castigo, ¿sí? Donde pues va a ser más fuerza lateral, pero esto es para cubrirse de los posibles riesgos que puedan ocurrir en cuanto a resistencia de fuerzas laterales. Los periodos de retorno y probabilidad de excedencia, pues esto era un poquito de lo que hablábamos la clase pasada. El tema de la excedencia, ¿sí? Perdón, esto depende mucho del lugar donde estemos analizando, ¿sí? Perdonen. Pero, por ejemplo, si nosotros habláramos de... También, si nosotros nos enfocáramos en la ASC, pues lo que vamos a tener... O sea, aquí... Es que hay unos mapas. Miren, aquí están el tema de las irregularidades, ¿sí? Esto lo pueden visualizar ustedes en la sección 12,3 de la SCI. Entre 7,16 y 7,22 aquí no hubo cambio. Entonces, pues cualquiera de las dos pueden consultar ustedes sin problema. Permítanme, solo estoy buscando. Bueno, básicamente, es que no, creo que el mapa no está aquí. Permítanme, disculpen ustedes, solo quiero ver. Requirements. Mm,
Vamos a ver la sección 11.83. Bueno, básicamente en esta última parte de del capítulo número 11 nos habla acerca de las aceleraciones que pueden ocurrir en... Pero es que estamos... Seismic rounds. Aquí está. Pero está en el capítulo 20, la clase de sitio. Bueno, pero lo que básicamente nos, nos dice la parte de los movimientos sísmicos, pues esto sí depende de cada país, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué código nosotros vayamos a revisar, en realidad todos ahora, hoy en día, pues contemplan espectros de diseño. Eh, con periodos de retorno de 475 años, con probabilidad de excedencia del 10% en 50 años de vida útil. Esto está basado a que pues, este porcentaje son puras probabilidades en base a la historia y en 50 años de vida útil porque es el periodo de vida estimado para casi la mayoría de proyectos. Eh, Aunque pueden ser menores, pero por lo menos con 50 años, digamos, la normativa, como les digo, de alguna manera, pues también trata de impedir algo o una garantía de edificación que sea muy extensa. Por ejemplo, no podemos fácilmente proponer una vida útil de una edificación de 100 años, porque, a ver, vean ustedes, yo les decía, ahorita estamos visualizando, esta es la normativa ISC del año 2022, es decir, la que entró en vigencia ahorita ¿cómo se llama? Para el 23, ¿no? O sea, es lo más fresquito. Pero anterior a ello existía la SCE del 2016 y anterior a ello estaba la del 2010 y antes de ella estaba la del 2007 y así sucesivamente pues vamos teniendo alumnos a cada pues periodo de años, casi siempre pues van uniformes, vamos teniendo una actualización de la normativa precisamente porque cuando nosotros tenemos algunos sismos durante esos periodos de 3 4 años, 5 años que duran las normas entre una actualización y otra, pues lo que sucede es de que han habido algunos sismos o habrán algunos sismos que marcan algunas pautas para poder decir, ok, lo que estaba propuesto en la norma, pues sí está bien, o esto necesita ser actualizado, en base a pruebas y ensayos, o pues en el peor de los casos, sismos que han ocurrido, que lamentablemente pues a veces son muy catastróficos, y esto puede generar problemas. En cambio, si ustedes también se dan cuenta, precisamente porque estas normativas se van actualizando, normativas como diseño estructural o estructuras de acero, estructuras de concreto, también van sufriendo algunas actualizaciones que permiten eh, y se van relacionando con precisamente con estas normas que de alguna manera pues lo que buscan es tratar de seguir actualizándose, ¿sí? Muy bien, entonces si esto es así, pues ¿qué características vamos a tener en cuanto al sismo propio del lugar? Pues generalmente vamos a tener casi todas las normas coinciden, de hecho, todas las que he tenido la oportunidad de ver, coinciden con cuatro categorías de sismos, ¿sí? Eh, Generalmente existen pues aquellos movimientos que son demasiado espaciados uno de otro. Vean ustedes que el intervalo de recurrencia aquí, pues esto ya excede, pero digamos, no estamos exentos al 100%. O sea, existirá un mínimo de probabilidad, pero que dentro de esos 950 años estamos hablando de que puede pasar, ¿ya? Eh, Casi siempre las obras que son esenciales, entiéndase puentes, entiéndase hospitales, estructuras gubernamentales generalmente, estaciones de radio, estaciones de telecomunicaciones,
eh, ¿cómo se llama? Estaciones de telecomunicaciones o también a lo mejor sistemas de suministro de agua potable y demás. Debería en realidad de diseñarse con estas características. Y es que sucede que en la mayoría, lamentablemente, en la mayoría de países de Centroamérica, pues el problema que se llega a tener, ojo, en la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero una parte del problema que puede llegar a ocurrir es de que cabalmente eh, se llega a necesitar el tener que estar actualizando todo lo que se refiere a la normativa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos algunos intervalos, los sismos que son más frecuentes, que pues eso sí pueden tener un porcentaje mayor en menor tiempo, es decir, un 50% de probabilidad de que se excedan, ¿sí? En 30 años hablamos de que pues, son los sismos que van ocurriendo con bastante frecuencia. Pero ojo que estos sismos no necesariamente van a ser sismos fuertes, ¿sí? Sino que muchas veces van a ser sismos que, digamos, de alguna manera están, les digo, em, pues hasta cierto punto, sí, sí, sí son sismos bastante comunes, es decir, los que ustedes pueden sentir pues, a cada cierto tiempo, por lo menos una vez al año, suceden, pero no son sismos tan fuertes, tan catastróficos como para poder decir, ok, no, esto sí es algo que va a destrozar edificaciones sismoresistentes y demás, ¿sí? Pues los ocasionales, estos sí, pues ya van subiendo los intervalos, generalmente andarán en 72 años. Y si ustedes pueden observar acá, que esta tabla ejemplifica bastante bien, bastante práctico, los periodos de vibración contra las aceleraciones, dependiendo de la cantidad de años que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, ojo que es una escala logarítmica, ¿sí? No es una escala que esté a escala, perdón, no es una gráfica que esté a escala, ¿sí? Sino que acá, vean ustedes, a punto 1 de G ocurren en 50 años la mayoría de estos sismos, ¿sí? Que son los que son bastante frecuentes. En cambio, si nos vamos a 1, por eso les decía, entre 0.01 y 1, la mitad no es punto .10, sino que debe ser punto .5, pero no es una escala, eh, no es una escala fina, ¿ya? Bueno, ¿y qué sucede? Que para poder alcanzar naturalmente en periodos de vibración de poquito más de 0.1 segundo y alcanzar una aceleración de 1 G, o sea, son periodos bastante fuertes. La amplitud es bastante pequeña, ¿sí? Entre las aceleraciones, pero este sismo es algo improbable que va a suceder a cada 2500 años, o sea, es una nada. Entonces, la probabilidad de excedencia, por ejemplo, del 10% en 50 años, aquí se indica, pues es una representación estadística de la posibilidad de que el efecto de un sismo, esta es la palabra clave, ¿sí? El efecto de un sismo exceda en una cierta severidad durante un periodo de tiempo determinado. Esto pues, casi siempre va en años, así que estamos bien. Y ya para ir viendo, dependiendo en función de qué tipo de normativa nosotros utilizamos, pues tenemos tres niveles, eh, permítanme, sismo máximo, sismo de diseño, sismo de servicio. Las normas tienden a tener de 3 a 4 categorías de estas, ¿sí? Por ejemplo, la norma en Guatemala tiene 4. Tiene una todavía más pequeñita que debería estar aquí debajo del sismo de servicio, que es para algo a lo que se le llama obras utilitarias en Guatemala. Eh, pero a lo que quiero llegar es de que habría que revisar cuál es el enfoque de la normativa, ¿sí? Entonces sucede que generalmente se parte con con sismos de servicio. Casi siempre estos son los que tienen probabilidades de excedencia en periodos de 50 años. 50 años con periodos de retorno de 75, ¿sí? Entonces,
Generalmente estos van a ser los que se usan casi un 80-90% de las veces en los cálculos de sismos. Eh, y los sismos de diseño, pues esto ya es una representación de un movimiento sísmico poco frecuente, pero de una intensidad entre moderada a severa. Entonces, es, digamos que ya esto ya va para obras un poquito más de categoría un poquito más grande. Generalmente se van a utilizar donde dentro del proyecto haya muchas personas que, a ver, les pongo un ejemplo. Hablemos tal vez un cine, una sala de cines que sea grande, ¿sí? Y bueno, pues, a lo mejor ese día justamente pues, había un estreno de una película y la sala está completamente llena. Pueden llegar a ver 100 personas, tal vez en una sala, 200 personas, eh, pero precisamente por ser una sala de cine, se busca que no haya mucha entrada de luz, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si sucede un sismo y solamente tenemos dos posibles salidas? Porque les digo, o sea, un cine trata de no tener mucha entrada de luz. Entonces, casi siempre solo tienen o una puerta, que es la misma para entrar que para salir, o tienen dos, una entrada y una salida, o a lo mejor puede tener tres. De hecho, en algunos lugares sí está regulado que si excede cierta cantidad de personas, eh, hay un número de salidas de emergencia por esa cantidad de gente. Entonces, si cabalmente estamos, digamos, estamos en el estreno de alguna película y ocurre un sismo, pues lo que hay que hacer es salir, mucha gente va a salir corriendo y va a tratar y va a llegar a converger a ese punto. Entonces, lo que quiere llegar a este criterio es de que durante un sismo, todas las personas que estén ocupando algún área de alguna edificación pueden llegar a converger en puntos que son críticos, como salidas de emergencia. Eso es lo que todos buscan. Está bien, naturalmente es lo que va a pasar. Em, pero está en función de que son muchas personas y son pocas salidas. Entonces, cuando nosotros tenemos mucha gente acumulada en algún lugar, por ejemplo, estadios, bueno, depende, porque los estadios en realidad ahora ya bueno, depende mucho del lugar también, pero los estadios, por ejemplo, de fútbol, tienden a tener también ahora pues, muchas salidas. En parte es por el control, ¿no? Para poder clasificar los asientos y cobrar un poco más o un poco menos, no sé, dependiendo de qué tan cerca va a estar uno de los jugadores, pero de alguna manera siempre está en función a ello, en función a la cantidad de gente que puede ocurrir en un solo lugar. Y cuando son muchas, casi siempre saltamos de esta categoría, que son sismos, pues acá en Guatemala les llamamos sismos ordinarios. Estos son sismos, se me fue la palabra, y estos son los severos. Sismo ordinario, sismo, se me fue. Bueno, y aparte tendríamos la categoría más top, que es una clasificación que generalmente ya es esperar lo más fuerte que la madre naturaleza puede producir. Entonces, aquí pues corresponde el máximo movimiento del terreno que puede ser esperado en el sitio, ¿sí? Donde se encuentra localizada la estructura. Y este sí se va a utilizar para estructuras que sean esenciales, como les decía. A ver, ¿por qué creen ustedes que un puente tiene que ser clasificado como bueno, un puente, ojo, de alguna ruta que sea, a ver, eh, de hecho compartimos nomenclatura en puentes. Existen las rutas también centroamericanas, con ustedes. Entonces, un puente que esté ubicado en alguna carretera de clasificación CA o centroamericana es una ruta esencial. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que no puede fallar un puente ante un sismo? ¿Ver?
Muy bien. Eh, Gracias. Vamos a ver, me informaría, porque las consecuencias de fallo afectarían a demasiadas personas. Muy bien. Porque no podrían trasladarse las personas a través de él, por supuesto. Excelente. Sucede que, especialmente los puentes que están en rutas tan importantes. A ver, recordemos que una carretera es una de sus principales, si no es que la principal función, es el tema de la comunicación, del transporte y obviamente la economía, por supuesto. O sea, es la economía de todos los países. Si no hay carreteras, la economía se detiene. Entonces, lo que sucede es de que cuando empezamos o falla algún puente, y si fuese una ruta importante, digamos que las personas que están ubicadas en cierto pueblo, para poder llegar a algún hospital, que casi siempre hospitales grandes o especializados están en los cascos urbanos, eh, pues tienen que conducirse a través de una carretera. Y si la carretera no existe, porque el sismo la ha destrozado, es complicado. ¿Sí? Y bueno, no todos tienen helicóptero. O sea, necesitamos entonces una carretera. De alguna manera esto empieza a generar el criterio de que los puentes es una de las piezas claves que ante un sismo no puede fallar, por lo menos en rutas importantes. Y así como un hospital, porque, por ejemplo, el mismo concepto. Un hospital no debe ni puede fallar ante un sismo fuerte porque si no todos los heridos, que pues, lamentablemente es lo que llega a suceder, eh, hay muchas personas que terminan heridas por sismos fuertes y bueno, van a necesitar el hospital el día de mañana. Y si no existe el hospital y es el único en la región, pues eso complica aún más las cosas, ¿sí? Entonces, hay que tener el criterio para poder tomarlo en cuenta, ¿sí? Dependiendo de qué obra voy a diseñar, si por ejemplo vamos a trabajar en un hospital, ok, me voy directo al tope. Está pensado en los sismos más fuertes. Y si alguna vez han visitado ustedes hospitales, generalmente también hospitales nacionales, que son los que mm, se les presta un poco más, a ver, ¿cómo decir esto? Tal vez los hospitales nacionales, porque, bueno, son obras que van a estar ahí mucho tiempo, eh, pero se auditan y se revisa que pues siempre vayan con norma y demás. Y bueno, hospitales privados, pero hablemos de hospitales grandes, casi siempre también lo toman en cuenta. Puede ser que alguna clínica muy pequeña y demás no se contemple como este tipo de obras esenciales, a menos, y eso cabalmente uno de sus compañeros lo eh, preguntaba, mire, por ejemplo, eh, ¿cómo puedo clasificar yo las obras? Em, yo le ponía un ejemplo, imaginen ustedes que si ustedes están trabajando o diseñando, construyendo, supervisando, em, acá les llamamos pues, puestos de salud, ¿sí? Pues como una pequeña clínica, yo creo que también que es como una pequeña clínica y es, digamos, pues ese centro de salud que va a permitir que toda la gente de alguna población pues pueda llegar a buscar ayuda, apoyo con los doctores, etcétera, etcétera. Eh, y básicamente, cuando nosotros tenemos un pueblo que está en medio de la nada, en la montaña más escondida que ustedes se puedan imaginar, que sucede, la topografía de toda nuestra región es complicada, y a lo mejor el hospital más cercano está a, ¿qué les digo yo? 3 horas, no sé, se me ocurre, o 3 horas en camino de terracería, ¿verdad? O sea, alguien, Dios no lo quiera, pero puede fallecer si no recibe la atención a tiempo, eso es un hecho. Pero si, por ejemplo, estamos trabajando sobre un puesto de salud, un centro de salud eh, que está en medio de la nada, y en un radio de 2 horas, 3 horas en carro, no hay algún otro lugar donde pueda ser la gente atendida, pues ese tipo de obras, aunque no tenga mucha gente, no está diseñada para mucha gente, pueden ser 2 clínicas y ya, que con eso basta, pero a pesar de que no va a recibir tanta gente, eso debería ser considerado como una obra esencial. Y esto es más el criterio ingenieril que lo que nos pueda decir o podamos interpretar de la norma. Entonces también les explico esto porque muchas veces la normativa puede quedarse un poco corta en ese tipo de aspectos, pero ustedes deben de tomar el criterio y decir, no, o sea, si esto pasa, si esto se cae, aquí no va a haber
alguien más que los pueda atender. En medio de alguna aldea, en medio de algún pueblo, muy retirado, ¿verdad? Entonces, los criterios que aparecerán siempre en las normas son los mínimos con los que hay que cumplir y a partir de ello ustedes pueden decir, no, o sea, esto puede aplicar, entonces yo le voy a colocar las características más críticas, ¿verdad? Em, Vamos a ver cómo estamos. Muy bien, ya solo esto, vemos esto del periodo de retorno, que es básicamente el intervalo de recurrencia, es decir, intervalo, pues entendemos algo comprendido entre dos límites, entonces pues es algo que va sucediendo entre un año, perdón, entre el momento que va a ocurrir el sismo y la probabilidad con que vuelva a ocurrir. Entonces, por eso decimos que el periodo o el intervalo de recurrencia puede estar en n cantidad de años, ¿verdad? Bueno, incluso aquí se les coloca para un número específico t de años. Se puede calcular, aquí no vamos a entrar en mucho detalle, porque pues, esto no corresponde tanto al tema aquí de los cálculos, pero lo que sí podemos ver es, por ejemplo, los periodos de retorno y las probabilidades de excedencia. Digamos que estamos trabajando un sismo de diseño eh, con un... Aquí estamos. Con una probabilidad del 10%, por eso está aquí el punto 10. Ah, sí, aquí está, probabilidad de excedencia, perdón, del 10%, y el tiempo es 50, que es años 50. Vamos a ver, es el tiempo de vida útil medido en años, perdón, aquí no está bien escrito, que sería 50. Y digamos, la aceleración del sismo de diseño, pues podría ser de 0.30 G. Entonces, el periodo de retorno de diseño sería entonces esa cantidad de años dividido el logaritmo natural de 1 menos la probabilidad de excedencia para el diseño. Esto, pues, nos va a servir para nosotros obtener ese periodo de retorno. Generalmente esto no se calcula, esto ya está en las normas, ya no hay necesidad de calcularlo, pero es bueno que lo sepan. Y el sismo de servicio, pues sería igual, con alguna excedencia un poquito mayor. Y miren ustedes, aquí entonces, si aumentamos las probabilidades, pues obviamente el periodo de retorno va a ir modificándose. De tal manera que la aceleración de servicio a utilizar, pues sería entonces la del periodo de servicio sobre el periodo de diseño por elevado a la punto 4. Estos coeficientes y valores hay que revisarlos en la norma, ¿verdad? Para ajustarlos. Multiplicamos por la aceleración de diseño y esto pues ya generamos una aceleración final, ¿verdad? Pero como les digo, depende mucho de las normas y no se preocupen, yo creo que esto lo vamos a ir encontrando un poquito más de sentido conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Muy bien, vamos a finalizar por acá.